A veces juzgamos en nuestro interior a las personas y pensamos mal de esas personas en nuestro interior, pero podemos dar incluso un paso más, ya juzgarlos de palabra e incluso algunas veces hasta tomándonos la justicia por nuestra mano. Y a partir de ese momento ya nos hemos convertido en justicieros. Y el mensaje de Jesús de hoy no es ese. Jesús, con el mensaje del trigo y la cizaña, nos viene a decir que seamos justos, pero no justicieros. Vamos a verlo. En el mundo vemos que hay muchas injusticias, sin duda ninguna. Por ejemplo, vemos a dirigentes que declaran la guerra porque se sienten poderosos a países más pequeños. Vemos otros gobernantes que se perpetúan en sus gobiernos apañando las elecciones, convirtiendo sus gobiernos en auténticas dictaduras. Vemos a otras personas que matan, que roban, que violan, que engañan, que mienten. Todas estas cosas las vemos. ¿Y qué nos suele pasar a nosotros cuando vemos esto? Nos sale enseguida la vena justiciera. Enseguida nos sale. Que es lo mismo que le ha pasado en la parábola de hoy a los criados. ¿Qué le dicen los criados al dueño del campo? ¿Qué le dicen? Pues le dicen que hay que arrasar con la cizaña, que hay que extirpar enseguida el mal. Y eso nos pasa también a nosotros, que incluso llegamos a desearles que Dios los castigue a esas personas que hacen el mal, o incluso le rezamos a Dios para que los castigue. ¿Es esa la actitud del dueño del campo? ¿Es esa la actitud de Dios que representa a ese dueño del campo? ¿Es esa la actitud de Dios? ¿Es ese el deseo de Dios? Pero el dueño del campo que representa a Dios, esto no lo olvidemos, tiene una actitud muy distinta. Pero a pesar de tener una actitud muy distinta, el dueño del campo no es un ingenuo. En primer lugar, no niega el mal. Él reconoce que hay cizaña, o sea, reconoce que existe el mal. Y también reconoce que alguien ha hecho ese mal intencionadamente. Dice la parábola, un enemigo lo hizo. O sea, que el dueño del campo reconoce que existe el mal y reconoce que hay personas que intencionadamente hacen el mal. Y su actitud es realmente sorprendente. Porque partiendo de estas dos premisas, de que existe el mal y que hay personas que intencionadamente hacen el mal, ¿qué dice él? Dejémoslo que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta la siega. Hasta la siega. Pues vamos a ver 4 conclusiones, 4 enseñanzas que nos ofrece esta parábola. Vamos a verlas. Primera enseñanza de esta parábola. En la siega se hará justicia. ¿Qué mensaje importante se nos está diciendo ahí? Digo, un mensaje importante, importantísimo. Y es que el mal nunca vence definitivamente. Nunca. Esto es una cosa para que la tengamos en cuenta. No vayamos a pensar, bueno, nadie lo ha visto, nadie se ha enterado. Dios sí se entera de todo el mal que hayamos hecho. Por supuesto, también de todo el bien, pero también de todo el mal. Y del mal que hayamos hecho en esta vida, algún día tendremos que rendir cuentas a Dios. Por ejemplo, de los pecados de la lengua. Cuando murmuramos, criticamos, hablamos mal de la gente, nos metemos en su vida privada. Cuando hacemos todas esas cosas, estamos haciéndole un mal a esas personas que además es un mal muy, muy difícil de reparar. Y es algo de lo cual tendremos que dar un día cuentas a Dios. Esto no podemos olvidarlo nunca. El mal nunca vence. Es verdad que tardará en hacerse justicia, que se hará al final, en el momento de la siega, pero no podemos olvidar que antes o después Dios siempre hace justicia. Esto no podemos olvidarlo nunca. Segunda enseñanza. No pensemos que nosotros somos el trigo
y los demás son siempre la cizaña. No, aquello que decía Jesús, que vemos la mota en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. A nosotros nos cuesta mucho reconocer las cosas que hacemos mal. Nos cuesta mucho reconocer la cizaña que hay en nuestras vidas. Esto nos cuesta mucho. Pero yo diría, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Por muy buena que sea una persona, siempre tendrá algo de cizaña. Y por muy mala que consideremos a una persona, siempre tendrá algo de trigo. Esto siempre suele ser así. Fijémonos en la vida de Jesús, en tiempos de Jesús. ¿Qué pensaba la gente? La gente pensaba que los malos eran los publicanos. Incluso pensaban que los malos eran las personas enfermas, porque si estaban enfermos es porque Dios los había castigado porque eran malos. O sea, hasta de los enfermos pensaban que eran malos. Pensaban mal de las prostitutas. Y en cambio, los fariseos tenían fama de ser muy religiosos y muy buenas personas. Y llega Jesús y ¿qué dice? Los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el reino de los cielos. Así que no juzguemos tan rápidamente y veamos la cizaña que hay en nuestras vidas. Y no juzguemos la cizaña que pueda haber en la vida de los demás. Tercera enseñanza. El bien y el mal no están tan definidos, no están tan separados como nosotros creemos. El bien y el mal están entrelazados. El bien y el mal están mezclados. Y eso pasa en la sociedad y eso pasa también en nuestras vidas. En nuestras vidas hay bien, pero también hay algo de mal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de extirpar el mal. Porque nos puede pasar como en la parábola. Queriendo arrancar la cizaña, tenemos el peligro de arrancar el trigo. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de extirpar el mal, a la hora de luchar contra el mal, porque podemos tomar medidas drásticas y hacer mucho daño. Les voy a poner un ejemplo y espero que no me malinterpreten. No creo de verdad que yo lo que diga vaya en contra de la fe de la Iglesia, pero voy a poner un ejemplo para que me entiendan un poco lo que quiero decir. Me estoy refiriendo a los divorciados que están casados civilmente. Vamos a ver. Parto de que están en una situación irregular ante la Iglesia. Lo digo claramente. En una situación irregular ante la Iglesia. Pero, vamos a ver. Dos personas se casan jóvenes, al poco tiempo les va mal en la vida, no lo han pensado mucho y se separan. Se separan ya definitivamente. Pero eran muy jóvenes, han conocido a otras personas y se han casado civilmente. Han pasado los años, estas personas son felices, tienen hijos, incluso llegan a tener nietos y viven felizmente. A mí no se me ocurre decirle a esas personas, porque están en una situación irregular, que se separen. Porque puede causar un trastorno psicológicamente a toda la familia impresionante y puede causar unas heridas grandísimas. ¿Por qué? Porque son ya familias consolidadas, con hijos, con nietos. ¿Cómo les voy a decir que se separen? Eso puede ser para ellos un auténtico trauma. No les voy a decir que están en una situación regular. No, les seguiré diciendo que están en una situación irregular. Y me dirán, bueno, ¿y entonces cuál es la solución? Pues, si les va a suponer un trauma tan grande el separarse, pues que sigan viviendo unidos. Y cuando sean mayores, pues que vivan como hermanos. Esa es la solución que yo veo, porque de lo contrario podemos causar un daño grandísimo y confiar esta situación a la misericordia de Dios, que sin duda ninguna el Señor es mucho más misericordioso de que lo que nosotros podemos pensar. Y la cuarta y última enseñanza que se refiere a la misericordia. Nunca olvidemos que las personas pueden cambiar, que las personas pueden arrepentirse. Nosotros no confiamos mucho
en el cambio de las personas. Dios sí, nosotros no. Y tenemos refranes como que la zorra cambia de pelo, pero no de mañas. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque no confiamos en el arrepentimiento de las personas, en que las personas puedan cambiar. Pero toda persona se merece siempre una segunda oportunidad. Entre otras cosas, tenemos que ser comprensivos y misericordiosos porque nosotros, cada vez que acudimos al sacramento de la confesión, Dios nos está dando otra oportunidad. Siempre. ¿Por qué no le vamos a dar nosotros otras oportunidades a los demás? La primera lectura es preciosa. Tiene una frase realmente impresionante. Les leo esa frase de la primera lectura. Dice así: obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. La dulce esperanza. Qué bonito. El justo siempre debe ser humano. Nunca el justo debe tomarse la justicia por su mano. Tenemos que ser justos, pero no justicieros. Tenemos que ser humanos y dar a la gente la dulce esperanza. Ni siquiera dice la esperanza, dice la dulce esperanza, porque esa esperanza es dulce, la esperanza del arrepentimiento, la esperanza de volver a reconciliarse con Dios y con los demás. Que nunca a nadie le quitemos esta esperanza. Dios nos da otra oportunidad porque confía en nosotros. Sigamos el ejemplo de Dios y también nosotros confiemos en los demás. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.